algo que podemos no disfrutar es aquel humo, el polvo, el smog del medio ambiente, que de repente entra por nuestra nariz y hace estragos en nuestro sistema respiratorio y de repente incluso confundimos en que estamos con una gripe o en que estamos enfermos. Y por eso hoy queremos que el neumólogo, el doctor Carlos Estrada, nos oriente acerca de este tema. Doctor, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y un gusto poder hablar de un tema que es muy frecuente, que genera muchas consultas, tanto, digamos, a nivel de personas adultas mayores, de niños, de gente que está trabajando y que tal vez tiene síntomas cuando están haciendo, digamos, sus labores diarias o inclusive cuando están en un paseo, que fueron a un lugar bonito y de pronto empiezan con esa sensación de que algo les molesta. Usualmente empieza en la nariz o luego inician con una tos incómoda, que es lo que vamos a hablar hoy, digamos, de por qué se produce eso. Exacto, y quizá para entenderlo bien, doctor, que nos explique cómo funcionamos, ¿verdad? Ese Todo es el aquello punto, que puede claro, entrar por nuestra nariz, ¿hacia dónde va y qué es lo que produce en nuestro sistema? El primer concepto que siempre hay que tener claro es que el pulmón es un órgano impresionantemente lindo, pero tiene un problema muy claro, que es muy sensible. Y eso se lo explico siempre a los pacientes cuando llegan al consultorio. El pulmón es altamente sensible a dos tipos de estímulos, y aquí lo tenemos atrás. El primer estímulo que siempre lo puede afectar, y vemos ahí entrando partículas, es partículas que pueden ser polvo. Moco, aerosoles, bacterias y eventualmente cualquier cosa que esté, digamos, flotando en el aire, por decirlo así. Y la otra cosa que vemos en las flechitas es el aire frío, que es un tema interesante porque muchos de nosotros tal vez tenemos el concepto de que estamos en un lugar con aire acondicionado y nos genera esa incomodidad en la nariz. Totalmente. O nos sentimos incómodos, tal vez la gente que va al banco o que hace algún mandado donde tienen aire acondicionado y se siente incómodo. Entonces el primer punto que vemos acá es que el pulmón depende de un filtro, ese filtro que estamos viendo acá en la pantalla. ¿Ese es un filtro, Doc? El filtro se concibe en esta zona que está aquí alta y la zona posterior, que viene a ser lo que llamamos nariz. Y esa nariz como tal forma parte del sistema respiratorio. ¿Ese filtro por dónde está? ¿Por aquí o por detrás? Aquí lo podemos ver, esta bolsa grande que está aquí, esto es un filtro que produce esencialmente las dos funciones que comentábamos. Uno, calienta el aire cuando pasa por acá, y dos, que cuando las partículas pasen va a producir un moco muy fino, que no es grueso ni es espeso, que atrapa esas partículas. Aquí lo vemos mejor. Mucha gente piensa que la nariz es solo lo de aquí adelante. Sí, correcto. Y no, resulta que la nariz empieza aquí y termina hasta esta altura. Vean la bolsa, es enorme. Sí. Luego baja hacia la parte posterior y tenemos un segundo mecanismo que es a la entrada del pulmón, dos puertas que le llamamos cuerdas vocales, que ahorita las vamos a ver en el video. Son puertas que lo que hacen es que cuando llega aire frío o partículas, generan un mecanismo interesantísimo que es sacar eso de ahí. O sea, vemos que empieza a bajar el aire, bajan las partículas y a esta altura tenemos dos puertitas con sensores muy sensibles para toser cuando llega una partícula y tratar de expulsarla. ¿Por qué? Porque si al pulmón llega eso, genera muchos síntomas incómodos y el sistema está diseñado de manera que nunca llegue ni una partícula ni el aire frío. Eso sí es importante. Y por eso también queremos repasar algunos de los agentes que puedan ingresar en nuestro sistema, doctor. Aquí tenemos varios. Aquí tenemos varios, pero primero quiero ver el efecto del cigarro y para eso tenemos un video aquí, precisamente. Ok. Vea, doctor. Este es un experimento clásico que se hizo a nivel mundial y tenemos varias reproducciones similares. Aquí vemos como si una persona estuviera fumando y va a empezar a fumar más veces, o sea, más cigarrillos, más cigarrillos. Esto ojalá quede como mensaje para todas las personas que nos están viendo. Esto es lo que sucede cuando una persona fuma continuamente. Estamos hablando de una cajetilla por día o dos cajetillas por día. Vean cómo se consume todo ese cigarro. Lo que tiene es polvo, bacterias, tiene nicotina, que es lo que la gente busca por el efecto, pero realmente vean lo que va sucediendo a nivel interno. Esto era algodón, eso es lo que utilizan en el experimento, eso es algodón. Se va llenando de todas las sustancias tóxicas, inclusive el alquitrán, que el alquitrán es uno de los químicos que utilizan para asfaltar las carreteras que conocemos en nuestro país. Ese químico va generando ese color como oscuro, no sé si logramos verlo, es un oscuro como oscuro, como marrón. Eso era vidrio transparente. Y aquí ya más o menos en este momento el paciente ya ha fumado por lo menos 20 paquetes, o sea, 20 paquetes significa que más o menos estuvo fumando unos 200 cigarros, más o menos. Y aquí, luego de 25 paquetes, vean cómo va tornándose cada vez más oscuro toda la cámara, que esta cámara vendría a ser nuestros pulmones. O sea, el pulmón, que es sano, que debería estar rosado, de un color, digamos, natural, y empieza a tornarse ese color. No es que fume un paquete y luego se aclare y luego se vuelve... O sea, eso se va acumulando a los días, a los meses. Es más, la forma más sencilla de verlo es lo siguiente, y siempre les hago recordar esto. El alquitrán, que es el líquido que utilizan para pegar el asfalto en las calles, es el líquido que se va a ir depositando en el pulmón. Si uno revisara un pulmón
como vamos viendo aquí en el video, un pulmón a los años de fumar siempre tiene algunas zonas negras que son precisamente los residuos del carbón, de estas sustancias tóxicas que se van acumulando a nivel de todo el tejido pulmonar. Híjole, eso es lo que le sacan. Vean ese líquido. ¡Qué Ese líquido espanto! es exactamente igual al que vemos en las carreteras. Si alguno ha tenido la oportunidad de ver cuando están asfaltando, Sí, eso es lo que sí, se ve. sí, Es un líquido que inclusive cuando uno pasa es altamente tóxico, o sea, genera como una incomodidad en la nariz. Eso que están viendo negro, eso es lo que sale. Y eso es lo que nos estamos, bueno, lo que se están fumando los que fuman. Eso es lo que digamos. se fuma un paciente. Literalmente se está fumando esa sustancia más todos los efectos tóxicos que tiene el papel, el humo, las bacterias que tiene el papel, porque un cigarro no es estéril, tiene bacterias, tiene... Vean, ahí empezó transparente totalmente. Lo vemos de nuevo. ¡Qué Empezó espanto! blanco, blanco y ahí va entrando el humo. O sea, el humo que uno percibe no es lo único que está sucediendo. Tenemos humo, papel, bacterias, residuos de carbón. Y el más dramático sería el alquitrán, que es una sustancia que es altamente tóxica, se utiliza inclusive en construcción, como estábamos diciendo, y genera esa situación en el tiempo. O sea, esto no lo vamos a ver en un fenómeno agudo, o sea, en una persona que acaba de fumar una vez, sino que empieza a acumularse en el tiempo. Doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, con el humo del cigarro? A veces con el humo de los buses, ¿verdad? Hay muchos buses Claro. que realmente el escape sale más o menos bien, Sí, pero no. hay otros que no están en buen mantenimiento. El concepto más interesante de esto lo tienen países como China, que tienen contaminación a niveles tóxicos Sí. y que inclusive generan alertas diarias de cuándo una persona puede salir de la casa o no. Aquí nosotros no tenemos todavía ese fenómeno como tal, pero sí sabemos que a nivel del casco central, o sea, aquí en el Sí, Paseo hay Colón, sectores en donde es evidente. tenemos digamos. sectores donde Sí. sabemos que eso está sucediendo. Sí. Entonces, el humo de los combustibles, hablemos de cualquiera, sea diésel, gasolina, Cualquiera, sí. y estamos hablando de motos, camiones, ese humo nosotros lo estamos inhalando. Una cosa importante para recordar acá es que el pulmón es un órgano que, aunque son, digamos, dos bolsas esencialmente que están en el tórax, Sí. tiene una superficie suficientemente grande como para compararla con una cancha de tenis. O sea, estamos hablando casi de 100 a 125 metros cuadrados. O sea, si yo agarro el pulmón y lo extiendo, ¿Se puede extender todo eso? si lo extendiéramos todo eso, esa es la superficie a la que se Wow. expone. O sea, que si Ajá. yo agarro una bocanada de la Ya. mufla de un Sí. camión o un bus en el Paseo Colón, esa bocanada se va a extender en 125 metros cuadrados de superficie. ¿Qué clase de bocanada? O sea que realmente la cantidad de superficie que se expone es altamente susceptible a daño. O sea que yo puedo tener un paciente que estaba sano, que nunca ha padecido de pulmón, que no es asmático, que no padece ninguna enfermedad pulmonar y que se expone a una bocanada de aire de ese tipo y genera inflamación, aunque sea transitorio. Ahora, si tenemos una persona que trabaja, por ejemplo, en el Paseo Colón o que está trabajando en lugares con alta exposición a maquinaria pesada o a humo de lo que sea de combustibles, obviamente esto va a ser continuo. Entonces es una persona que a veces llega a la consulta y me dice, doctor, yo nunca he fumado, pero me está faltando el aire. Entonces la respuesta estaría, bueno, ¿y usted en qué trabaja? Claro. Es transportista, está siempre en la calle, se ha expuesto a este tipo de ¿Qué cosas. cuidado debería tener esa persona y todas las personas Claro. que sientan que tengan contacto o con fumadores o con zonas donde hay humo de diferentes calderas, qué sé yo, Exacto. ¿verdad? Uno de los primeros conceptos que tal vez sería importante destacar acá es que estamos hablando de un riesgo que tiene que ver con la parte del trabajo. Correcto. Entonces aquí es un concepto interesante porque parte de la cultura que uno quisiera que el paciente tenga es que si se expone a altas cantidades de este tipo de sustancias en forma rutinaria, debería utilizar algún tipo de protección. El ejemplo más clásico de esto, lo voy a poner así, son las personas que trabajan en los peajes. ¿Por qué? Porque en un peaje es inevitable que tenga que estar inhalando todo esto que estamos hablando ahorita. Ese tipo de paciente debería tener cierto grado de protección y esos son protectores, que son respiradores especiales. O sea, no es ponerse una mascarilla de tela. Como vemos en algunas escenas, si alguien se mete en internet y ve imágenes, por ejemplo en China, que salen con mascarillas de tela, eso no lo va a proteger. ¿Por qué? Porque Ay, yo iba a decirle, las No. mascarillas sirven. Ese es un concepto que hay que dejar muy claro. Las mascarillas de tela son protectores para exposición hacia el paciente. O sea, yo las utilizo, por ejemplo, en el hospital para Ok. no contaminar un campo. Con o sea, lo- con lo con lo suyo, mío. O sea, con lo para no suyo. toser al paciente. ¿Y entonces? Entonces, el tipo de respirador depende del tipo de exposición. Si yo tengo un paciente que se expone, por ejemplo, a polvo, o sea, partículas de Sí, polvo, por ejemplo, sí. en el caso del carbón, Sí. o combustibles, existen mascarillas especiales para eso. Así como, por ejemplo, los bomberos, si alguno ha visto alguna escena de bomberos en las escenas cuando ellos trabajan, Sí. utilizan respiradores diferentes, inclusive con filtros, porque un bombero se expone a lo que hablamos y además a gases volátiles que nunca vamos a percibir. Son gases que están en el ambiente, que Pero ellos que no están se ven, y no se sí, van a ver claro. y son igual de tóxicos para el pulmón Claro. y esos tienen que filtrarse. O sea, serían mascarillas algunas sencillas y otras mascarillas que tienen filtro. Entonces vean que es bastante complejo porque Muy no es nada más complejo, ajá. partir del concepto. Taparme y ya. No. Taparme y ya. Y eso también es importante saberlo porque en este país hemos tenido desde el año pasado y sigue estando
exposición, por ejemplo, a polvo de ceniza. Claro. No lo tenemos acá porque no trajimos, digamos, el polvo de ceniza Claro, como tal, claro. pero es una exposición que tenemos. Bueno, que afectó a mucha Y que gente ha afectado- en la época de la ceniza, por supuesto. Y sigue afectando, y sigue afectando. sigue afectando. Porque ese tipo de exposición es la exposición que hablo ahorita, que es muy sencillo identificar un paciente que se expone, que vive en las faldas del volcán Turrialba, llega con síntomas, todos vamos a sospechar que es polvo de ceniza. Sí, claro. Pero una persona que trabaja en Heredia, que la nube ha llegado hasta Heredia, que empieza con tos, con sensación como de que le pica la garganta o falta de aire, es más difícil sospechar que es que se ha expuesto continuamente a polvo de Claro. ceniza y esa exposición en ciertas personas que tal vez son más susceptibles le genera esos síntomas. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Reconocer que hay algunos factores como polvo de ceniza, el humo de digamos, de los carros, de los camiones, y obviamente otros que vamos a comentar ahorita que son tal vez de uso frecuente en el hogar Que y que eso- también influyen porque son cosas que usamos. Que a y esos están ahí. quiero ir, ¿verdad? Ubiquémonos en nuestro hogar, por ejemplo, Claro. y de repente uno llega a la casa acostado, ¿verdad? O va a recibir gente y uno prende la candelita con aroma en el baño, Es- o prende el incienso, El incienso, que exactamente. qué rico, que la casa huela de él. Y muchos hasta lo ponen en el cuarto y preparan el cuarto para Exacto. cuando Ve, lleguemos. aquí ya me voy a correr porque ya empezó Ya el humo. empezó, sí, perdón, Doc. Precisamente esto que estamos viendo es una rutina que muchas personas tienen en su hogar. ¿Se lo apago o no se lo apago? Dejémoslo ¿Le así porque- afecta o no lo afecta? No, claro que afecta, Ay, no. claro que afecta. Vean Solo qué la interesante. velita. Esto Solo que la estamos velita. viendo es un buen ejemplo. Vean el humo como está saliendo, es un humo claro. Sí. A mucha gente le gusta más bien el aroma o sentir que está llegando como un olor bonito dentro de la Rico, casa. sí. Pero ¿qué sucede? Ahorita, en este momento, ese humo va a pasar por ese proceso que vimos anteriormente. O sea, va a entrar a la nariz, va a pasar por el filtro, va a llegar al segundo filtro, que son las puertas, que decíamos son las cuerdas yo me lo vocales. estoy aquí Y chupando estoy todo. seguro que ya en las 2, 3 respiraciones que acabas de hacer, ya tenés Ya, sí, el aroma bastante completo, expuesto sí. y está el aroma. Sí. Si está el aroma completo, probablemente ya te expusiste a una superficie de pulmón completa a este humo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Estos humos huelen rico, son agradables, pero sigue siendo humo. Siguen siendo partículas que se quemaron. Tiene restos de cosas que no sabemos, por ejemplo, bacterias que se quemaron cuando estábamos inhalando esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el tiempo, podría ser que una persona que todos los días pone el incienso en la noche antes de acostarse, o todos los días enciende una velita porque tiene esa costumbre y Sí. también por una cuestión, digamos, Sí. de rutina, ese humo que está ahí siempre lo va a estar inhalando, especialmente si lo tiene en el cuarto, si es un cuarto cerrado, que no tiene buena Pero ventilación. ¿hasta qué punto? Porque yo sé que mucha gente tiene esta práctica una vez ahí aislada Claro. o todos los días. Exacto. ¿Qué tal diferencia? Aquí lo que tendríamos que diferenciar es que algunos pacientes, especialmente pacientes con algún grado de alergia, que recordemos que en el pulmón no está exento de tener manifestaciones de alergia, por ejemplo, tipo asma bronquial, que es una enfermedad específica, en pacientes muy susceptibles, una sola, digamos, encender esto con alguien susceptible acá, probablemente empieza a toser o empieza a generar como una picazón en la garganta y luego empieza a toser. Ok. Pero en un paciente que no padece de pulmón, nada, ajá. en el tiempo estar utilizando este tipo de, digamos, de vapores o humos puede derivar en que a los años, un buen día van a consultar y nos van a decir, doctor, qué raro, yo empecé como con una tos después de una gripe De la y no nada. se me quitó. ¿Por qué? Porque el concepto es, esto que vemos es una medida más pequeña de lo que hablábamos del camión. Todos los días se expone a lo mismo y el pulmón se va a inflamar, se va a irritar y al irritarse genera esa susceptibilidad del paciente a que cuando venga una gripe, una infección grave de pulmón, por ejemplo una neumonía o algo que lo pueda desestabilizar desde el punto de vista de la alergia o la inflamación de pulmón, ese día va a quedar más inflamado de lo normal. Claro, porque tiene todo esto acumulado. Exactamente, es como acumular en el tiempo. Y eso Doctor, son malas cosas... noticias. Son realmente para generar alertas, a generar la conciencia que tal vez está bien tenerlo una vez y, digamos, generar el aroma en el lugar, Esa pero, semana ahí. pero el uso continuo sí puede generar ese tipo de situaciones. Otra de las cosas, por ejemplo, en época de lluvia, en época que se alborotan los zancudos, ¿verdad? Y uno pone los diferentes Sí, claro. ahuyentadores Sí, por claro. ahí. Sí. ¿Qué pasa con nosotros? Recordemos que los que han utilizado este tipo de dispositivos, hay algunos que que generan más humo, ¿verdad? Que son tal vez Bueno, los más que viejos. son espiralitos, Las espirales, por ejemplo, exacto, las sí, espirales sí. claramente generan un humo que es inclusive irritante, o sea, puede irritar muy rápido. Pero los que son vaporizadores, entramos en un gran tema. Los vaporizadores también son, ahí sí no vamos a ver tanto humo, puede ser que ni siquiera se note, pero tenemos sustancias que están en el aire Sí. que el pulmón igual las va a inhalar. Y usualmente son derivados también de aceites y demás, que esos tipos de sustancias en pacientes susceptibles y en algunos que se exponen continuamente también se pueden irritar. O sea que el uso, digamos, de algunos vaporizadores para evitar zancudos podría derivar en algún momento en que ese paciente tenga al año, a los años de estar utilizándolo,
qué raro, doctor, siento como si me picara un poco la garganta. Usualmente empiezan así. ¿Por qué? Porque el filtro, cuando se daña, empieza a producir más moco. Ese es uno de los primeros cambios. Entonces, cuando se irrita, produce un moco que es espeso, que cuando el paciente se lo traga, usualmente en la mañana siente como algo pegado, como le llamamos carraspera comúnmente, digamos, Sí, cuando se hace. sabemos ni qué Pero no es, sabemos ni qué es. Es exacto. como la sensación de que algo quiere botar y no puede botarlo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con todos los aparatos tan novedosos que hay hoy por hoy, verdad? Que le pongo agüita con aceite Exacto. o con olores o el puro aceite y que emana durante todo el día, la noche. Aplica el mismo principio. Estamos hablando de una sustancia que es volátil, o sea, que va a estar en el ambiente flotando, por decirlo así, y que cuando yo pase por ahí, por ejemplo, entro a una tienda, paso... Pero una y genera- lavanda, doctor, que dicen Son- que es súper saludable. Igual siguen siendo químicos que el pulmón está inhalando. Eso lo digo porque esto se ha visto en países, por ejemplo, donde tienen más costumbre de tener, digamos, olores o inciensos, por ejemplo, tipo Japón o en China. Sí. Se ha visto y se ha visto que hay pacientes que se exponen años a este tipo de sustancias, especialmente mujeres que usualmente están expuestas en sus trabajos o en la casa y que a los años empiezan a consultar por enfermedad pulmonar. Entonces, esto, de nuevo, repito, es una cuestión realmente como de cultura, porque uno ve este tipo de sustancias como si fueran algo que no va a pasar Sí, nada. por supuesto. Y precisamente por eso estamos acá, porque este tipo de sustancias, y en mayor medida el cigarrillo que vimos al inicio, obviamente es ni mucho hablar, más claro, claro. pero este tipo de sustancias pueden derivar en el tiempo en algunas situaciones que pueden complicar el pulmón, especialmente si estamos con pacientes que tienen algún problema pulmonar. Sí. Y aquí me remito, ojalá todas las personas que sean asmáticos o que estén escuchando la charla y que hayan tenido algún problema pulmonar, sabrán que un perfume, un olor de este tipo o el aire acondicionado que comentábamos lo saca de balance. Es más, son de los estímulos que más evitamos cuando ya están en tratamiento porque sabemos que eso los va a sacar de balance. Entonces, si hablamos de un paciente que ya está inflamado, que tiene enfermedad pulmonar y agregamos el factor de un agente, Todo este sea combo, sí. humo, Sí, se le vapores complica. y demás, lo vamos a tener más inflamado. Entonces, si uno tiene ese ejemplo, lo más elaborado sería pensar, bueno, ¿y un paciente que no padece de pulmón puede tener problemas? Claro, porque su pulmón se va a defender, se va a inflamar y en el tiempo podemos ver cambios. El pulmón tiene una ventaja, como es tan grande, no va a tener síntomas probablemente inmediatos, sino que va a tardar mucho tiempo en derivar en ese fenómeno. Y por eso la conversación de hoy nos sirve muchísimo para aplicarla en gusto. cada una de nuestras vidas. Doctor, muchísimas gracias.